Saludos y bendiciones en el nombre del Señor, hermanos. Quiero hacer este video para hablar de un tema bíblico muy interesante. Un tema que yo noto que muchos pastores, líderes y teólogos pasan por alto. Y es un tema maravilloso. Se llama el árbol de la vida. Un tema bíblico. El árbol de la vida aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 2:9. Vamos a leer lo que dice allí, Génesis 2:9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjese, también el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Bueno, sencillamente el árbol de la vida es un árbol donde al cual el hombre debía de acudir para vivir eternamente, es decir, para tener la inmortalidad. Tenemos que recordar algo, tenemos que recordar que el hombre no tiene eternidad propia como Dios. Dios no necesita de un árbol ni de algo que cargue su energía, que cargue su batería. Dios no necesita de eso porque Dios es eterno. La eternidad en Dios es parte de su naturaleza, pero el hombre no es eterno. El hombre necesita de un árbol para alimentarse, de un fruto, de algo que revitalice su energía, que revitalice su vida, porque la vida del hombre va acabando. Y aquí en Génesis 2:9 vemos que Dios puso el árbol en medio del huerto. Y yo quiero que usted se dé cuenta de algo. El árbol estaba en medio del huerto. Que siga conmigo esa frase. En Génesis 3:24 vuelve a mencionar otra cita bíblica donde se vuelve a mencionar el árbol de la vida. Yo le aclaro una cosa, y es que el árbol de la vida tiene muy pocas citas en la Biblia. Quizás 4 o 5 citas solo en toda la Biblia, pero son citas bíblicas muy interesantes y vamos a analizarlas. Recuerde, aquí el árbol está en medio del huerto. Ahora en Génesis 3:24 vuelve a mencionar el árbol de la vida. Después de la caída, después del pecado, Dios pone querubines y una espada que se revolvía en todas direcciones para impedir que Adán y Eva comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente. Fíjense, yo no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia, porque hay personas que me acusan de decir cosas. Yo estoy repitiendo sencillamente lo que dice la Biblia. Vamos a leer Génesis 3:24. Dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén un querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero vamos a leer el versículo 22. Y dijo Jehová Dios: y aquí que el hombre es como uno de nosotros. Fíjese, nosotros en plural, sencillamente está hablando de la Trinidad. Es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí tiene la prueba. El hombre no tenía eternidad propia. El hombre tendrá que comer de ese árbol. Tenía que comer de ese árbol para no morir. Y entonces después del pecado, Dios advierte sobre el peligro, ¿no? Dios, viendo el peligro de que en pecado viviera para siempre, Dios pone querubines y le prohíbe al hombre comer de ese árbol. Pero fíjese, como Dios se lo dice a Adán, cuando entendemos esto del árbol, del fruto que ellos tenían que comer para no morir, cuando entendemos esto, entonces este versículo que les voy a leer es que toma su sentido. Dice, más una advertencia que Dios le hace a Adán y Eva. Dice: más del árbol, esto es Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es el otro árbol, porque está el árbol de la ciencia y está el árbol de la vida. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjese, Hay muchos teólogos que dicen que esa era una muerte espiritual. Yo sí lo creo, puede ser, es una muerte espiritual porque el día que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal murieron espiritualmente. Hubo una ruptura
una separación de Dios. Pero está hablando también de la muerte real. El día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás porque no tendrás acceso al árbol de la vida. Y sencillamente Adán cambió su inmortalidad por 930 años. Es decir, al comer del árbol de la ciencia no tiene acceso al árbol de la vida porque Dios